Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasos Diarios. Hola, soy Male y ella es mi mamá. Hola, soy Patti, la mamá de Male. Bienvenidos a Pasos Diarios. Y estamos con un invitado muy especial de una marca que amamos, que se ha vuelto familia, nada más y nada menos que Adidas. Y mi mamá, como siempre. Yo feliz porque de verdad que estar con Adidas, te cuento, es como si fuera parte de nuestra familia, es como mi cuarto hijo. En mi casa todo es Adidas, o sea, toda la presencia es Adidas. Y todo lo que Adidas diga para nosotros es como la Biblia, se hace. Entonces, pues nos propusieron semejante invitado tan espectacular que además es un churro. Sí, sabes que es churro, ¿no? Muchas gracias. Entonces estamos felices. Bienvenido. Bienvenido, Nico, alias Patas Peludas. Muchísimas gracias. Yo también estoy muy feliz de estar acá, de hacer parte también de la familia Adidas y de compartir este podcast con ustedes. Bueno, me encanta. Vamos a empezar por lo básico siempre. Tú en redes sociales te conoces como Patas Peludas, pero ¿quién es tu nombre y de dónde llegó Patas Peludas? Bueno, yo soy Nicolás Pradilla y Patas Peludas llega como una especie de chiste. La verdad, yo nunca creí que fuera a ser creador de contenido, no estaba dentro de mis planes. Yo estudié comunicación social y me fui por el lado audiovisual y siempre me ha gustado hacer videos y básicamente los videos eran como un resumen para mis amigos de lo que estaba pasando. Y en pandemia estaba adicto a la bicicleta con un grupo de amigos y la mitad del grupo se dividió y se empezó a depilar las piernas que porque eso los hacía más rápidos. Ah, sí. Y nosotros... ¿Pero puro- con cera? Espero ¿Ninguno que alcanzó con cera? No. espero que no con cera ni con láser. Espero que haya sido algo momentáneo. Pero sí, decían que los hacía como un segundo más rápido, no sé qué, y que los vatios y que no sé qué cosas. Y nosotros por puro mamar gallo y por montárselas decidimos llamarnos los Patas Peludas y hacíamos como una competencia ahí como el resto de la gente y molestábamos y subíamos lo que nos pasaban las montadas en bicicleta y demás. Y esto fue mutando y yo nunca me imaginé pues que iba a terminar siendo como la forma en la que me conocían. Pero hoy en día, pues sí, soy Patas Peludas, nada que hacer. ¿Y que compartes en tus redes? ¿Migró a bicicleta netamente o ahora que muestras? No, de hecho la bicicleta estaba bien olvidada por mucho tiempo, ahorita la volví a retomar, pero más que todo son viajes, es deporte, es retos, es cosas del día a día, pero contadas, ojalá como de una forma distinta. Entonces es encontrarle un poquito como la chispa a las cosas que nos pasan todo el día, al entrenamiento que siempre se hace, pero hacerlo un poquito distinto, al viaje, hacerlo el viaje que todo el mundo hace, pero entonces meterle una rama distinta, como que no sea el viaje típico que todo el mundo hace. Es un poquito eso, a mí me gusta como probar cosas y es un poco el resultado de todas las pruebas que hago, se publican. Increíble. O sea que tú eres como un deportista variado, integral, porque bicicleta, pero también sé que eres un corredor importante, ¿no? Corro mucho, no sé si sea un corredor importante, no creo, la verdad. Pero sí, me gusta hacer muchas cosas, creo que por eso nunca soy del todo bueno en una, porque siempre es como empiezo a correr y después digo, pucha, pero tengo abandonada la bicicleta, entonces vuelvo a la bicicleta y digo, pucha, ¿y qué tal si vamos a una montaña y entonces hacemos senderismo y me vuelvo otra vez aficionado al senderismo y después digo, en el senderismo vi una gente escalando, entonces ¿qué tal si escalamos? Ah. Entonces me meto a un gimnasio de escalada. Soy... mm, O sea, sí eres un deportista. Pero eso me encanta porque una cosa no excluye a la otra. Yo siempre he sido partidaria de eso y no creo que lo que dijiste de no soy buena en ninguno, al revés, siendo que eres muy buena en todos y al final una disciplina se termina complementando en otra, ¿no crees? Sí, yo creo que se complementan de alguna manera, sobre todo porque uno se vuelve como, o sea, no es bueno en todos, pero es un poquito mejor que el promedio en todas, Claro. porque unas de las cosas que practica en un lado le sirven para el otro. Entonces, eso es divertido, uno llegar como a un lugar y en medio de todo como poder lograrla. Pero yo sí creo que la variedad de intentar muchas cosas es lo que termina haciendo que uno se vuelva como, yo creo que hay personas como hábiles deportivamente. Exacto. Yo no soy deportista, pero soy hábil deportivamente. Entonces, si ustedes me ponen a jugar Ultimate Toy, pues probablemente no será el mejor, pero Pero lo haces. algo haré y lo lograré. De hecho, una de las secciones por las que como que me empecé a conocer más era haciendo todos los deportes. Porque parte de lo que pasó con toda esta moda del running es que pues nos vendieron un poquito la idea y hago parte de esas Claro. personas que vendieron esa idea y es que si no trotabas, pues básicamente no estabas en nada y si ese no era tu deporte, pues no
no hay deporte en este momento porque lo Ujú. chévere es correr y no hay absolutamente nada más. Entonces, como pensando en eso y cómo se había presentado el deporte para mí, fue como no, toca mostrarle a la gente que en verdad hay mil posibilidades, que hay muchos deportes que ni siquiera conocen, pero que hay uno que probablemente va a resonar con usted y que le va a hacer lo que a mí me hizo, que yo era una persona deportista y hoy en día vivo del deporte y me fascina el deporte y siento, sin exagerar las palabras, que me cambió la vida. Entonces me gustaría poder como contagiar ese cambio de vida con más personas y sé que correr no es el único deporte que existe para hacerlo. Entonces era como una sección en la que se mostraba de Claro, todo sí, tipo de yo comparto deportes. ese pensamiento y siempre digo, encuentra algo que te guste hacer. No es que yo no hago ejercicio porque no me gusta ir al gimnasio, pero es que ir al gimnasio no es la única manera que puedes hacer ejercicio, puedes bailar, puedes... Hay demasiadas Por maneras y me ejemplo, encanta yo esa odio el sección. gimnasio. Intenté el Claro. gimnasio muchos años y muchas veces y iba y duraba 3 días y pagaba la suscripción anual, pero, pero pues sí, no era el gimnasio. Hoy en Claro. día me toca hacer gimnasio como para complementar todos los otros deportes y no lesionarme, que es parte como de la preparación y de hacerlo de Fortalecimiento. forma, sí, responsable, pero sigo odiando el gimnasio. Ya es como amor a los otros deportes que me hacen como ese compromiso de ir al gimnasio. Claro. Bueno, ¿y de chiquito hacías algún deporte o te perdías educación física? No, o sea, en educación física, bien, Pasabas. Ajá. sí, o sea, no era de los rápidos, pero siempre he tenido un poquito esa habilidad que no Ok. soy el mejor, pero me meten y funciono. Pero, digamos, chiquito, chiquito, tengo mis, mis papás hoy en día me ven y me dicen como, es como irreconocible. O sea, Increíble. tú te bajabas una escalera y para jugar abajo, no sé qué, y te tocaba volver a subir y yo decía, No pucha, puedo. me toca volver a subir y me atacaba a llorar como una escalera. Entonces, Increíble. sí, ¿Y cómo nació? ¿Cómo y cuándo nació ese amor por el Sí, deporte? ¿En ¿cuál fue el pandemia? disparador? ¿En pandemia o eh, antes? un poquito antes de pandemia, yo vuelvo de un intercambio y volví, yo creo que me dio durísimo el intercambio y viví mil cosas allá. Y cuando volví, volví súper ansioso y empecé a tener problemas de ansiedad y sentía que me faltaba la respiración y sí, tuve ataques de ansiedad y terminé yendo a donde un psiquiatra y dentro de todo el plan que hicimos me dijo, usted tiene que encontrar algo que lo apasione, como le suena algo y yo no sé por qué en ese momento un amigo pues se estaba yendo a la universidad en bicicleta y estaba adicto a esa vaina y yo dije, ese puede ser la bicicleta, pero esto es de que, o sea, yo estaba en todo este tema y toda la cosa, pero era tan alejado del deporte que cuando le propuse a mis papás, porque en ese momento yo no tenía plata para comprarme una bicicleta, mis papás dijeron, no, Nada que no, hacer, sí, no, pues o claro. sea, tú no vas a usar la bicicleta, va a pasar exactamente lo mismo que Sí, haces con con todo. todos los deportes, entonces no. Y esto fue con presentación y llevando a mi amigo para que les hiciera charla y demás, hasta que finalmente accedieron. Eso juntaron como varios regalos y varias cosas y accedieron y era como un compromiso. Y yo empecé a montar y lo odié. ¿Lo odiaste? Me pareció horrible. Pero ya te tocaba, Me porque ya te tocaba. habían comprado una Claro, el bicicleta. compromiso con tus papás era importante. Pero te ibas que de la casa a la universidad. Llegaba a la casa de mi amigo, que eran las 127, y me iba hasta la Es Javeriana. largo. Y no podías, pues, no te daba Sí, el cuerpo porque no estabas acostumbrado. me parecía horrible. Y los carros y... Es peligroso O sea, hasta esa distancia la disfrutaba, pero entonces mi amigo ya me dijo, bueno, montar toca más. montar real, no como transportarnos, sino montar en bicicleta, que es donde uno realmente hace deporte. Entonces salí una vez con mi primo a Chía la Balvanera, que es una subida pues corta, y yo la pasé fatal. O sea, yo no quería esa vaina, me bajé la bicicleta 15 veces, llegamos al otro lado, que era Tabio, a desayunar, y eso sí me pareció fantástico, entonces tragué en el otro lado, y cuando tocaba la de vuelta yo No decía, devolverse. no, Uno yo por qué lleno. me vine acá y odié esa vaina, pero yo creo que fue también como terapia de choque, y por estar comprometido lo hice tantas veces que un día ya dije como, Me gusta. estuvo chévere, me Pero gustó. ¿no crees que primero ese choque que a uno no le gusta y a muchas personas no les gusta el running es porque uno no es bueno? Entonces a mí no me gusta salir a trotar porque me ahogo y me canso a los 100 metros y paro. Es que Pero entonces trotar, ese ciclo vicioso de
no lo hago porque no soy bueno, porque no me gusta, pero no soy bueno porque no lo hago. Pero entre más uno lo hace, más gusto le coge porque mejor se vuelven. O sea, a mí me pasó eso con el running, yo lo odiaba. 100% trotar es horrible. O Sí, sea, horrible. eso, Si uno dice, el cuerpo ¿por no qué? está adaptado. No. Y es lógico que cuando uno empiece, corre 100 metros y le duele todo, no puede respirar, se ahoga y uno dice, no, como alguien corre 5 kilómetros, es estúpido, no puedo creer que alguien lo haga. Y esa comparativa también es muy difícil. Uno dice, pucha, yo me ahogué a los 300 metros y alguien corre 5, 10, 21, 42, Uy, sí, inclusive qué más, como locura. mi cuerpo es defectuoso. Yo creo que a mucha gente se le pasa eso por la Claro. cabeza. Yo creía eso, yo decía, no, a mí no me funciona, no es mi deporte, salí y lo odié y no puedo y me toca parar cada 100 metros. eh, pero yo creo que es como un luchar contra el ego, porque el ego es como que uno debería ser bueno en todo desde un inicio y este es un deporte que definitivamente no te va a permitir ser bueno desde un inicio. Así hayas hecho otros deportes, así hayas sí, estés involucrado en otras cosas, trotar es una cosa distinta, el cuerpo, o sea, puede que estés físicamente bien, pero tu cuerpo, tus rodillas, mientras que todo el cuerpo se acostumbra, te va a doler. Entonces, es un deporte que requiere un poquito ese chocar contra el ego y contra los dolores y contra de pronto que no te salgan bien las cosas al principio. Siento yo. Pero es que yo creo que en todo, en general, eh, Un yo, paso diario. sí, un paso diario es que uno todo lo que arranca nuevo le parece complicadísimo, ¿cierto? O sea, Y ponle qué a una... bien, ¿Qué? y qué bien, Y sí, fantástico. claro, claro. Entonces le parece complicado, pero es como pasar esos 15 minutos de pereza. Es como cuando uno está acostado en la cama y le dicen, no, hay una fiesta buenísima, vamos a una obra de teatro y dicen, no, pero qué terrible. Tal cual. No, salga de la situación en la que esté y o sea, esfuércese un poquito, pase aburrido 15 minutos y verá que va a ser absolutamente feliz. ¿O no crees que ese es un poquito? Pues yo, ahora que lo dices así, siento que de pronto ese es como el sentimiento que puede como redondear un poquito como mi vida, Ujú. como pensando en el resto de cosas que hago. Por ejemplo, había una sección creo que era la primera que hice que se llamaba Planes después del trabajo. Era eso, era como uno sale cansado del Claro. trabajo, no quiere hacer nada, se monta en el transporte y llega a su casa y llega mamado Ah, y uno dice, ya, televisión y me acosté sí, sí, y sí. no más, no quiero absolutamente nada más. Y esto era como retar a la gente y a mí mismo, porque también me Ujú. costaba muchísimo, a decir, bueno, martes por la noche, Que ¿qué me hacemos? invento. Claro. Entonces vamos a ir a bolos o voy a ir a correr a no sé qué o al mirador o no sé qué cosas. Y cuesta mucho, pero ya uno a veces, pues ya una vez uno logró Una vez esos uno esté 15 minutos allá. que dices. Sí, De y es acuerdo. que me acuerdo mucho de una persona, una nadadora maravillosa que entrevistamos acá, que hace Ocean Man. como el Ocean Man, y hace 4 horas de nadada mar abierto. Qué Y bárbaros ella y qué decía, mareo. o sea, ella dice, la primera hora yo me quiero morir, o sea, sí, Claro. porque dije, no voy a poder, pero sí puedo, sí puedo, y después a la cuarta hora estoy feliz y digo, quiero seguir nadando. Entonces es como pasar esa parte, ¿cierto? Es como superar ese obstáculo mental, Sí, porque es hay un absolutamente quiebre mental. mental. Ujú. Y entonces de la bicicleta migraste al running y ahí vas en un poco de todo. De la bicicleta, ¿cómo decirlo? Fui un poco precipitado en mi tránsito como a trotar, porque dentro de esta set de retos, porque sí me he dado cuenta que me motivan mucho los retos y como demostrarme que esas cosas que creía que no se podían lograr, se pueden lograr, mi primer paso trotando fue inscribirme a una maratón. A Sin una haber, maratón. sin haber trotado ni 5 minutos. Había trotado 5, 7 kilómetros. Bueno, hay una Mm. historia antes de eso, Cuenta, cuenta. y es que en pandemia, como no se podía salir, yo vivo en una casa y pues se me acabó la bicicleta, no nos dejaban salir, no había nada que hacer, pero lo que sí se podía hacer era trotar. Al lado de mi casa no había nadie, entonces era como un espacio ahí que Ujú. pasaba el limbo de las reglas. Y yo empecé a trotar alrededor de mi casa. Y troté un día, creo que 3 kilómetros. Y como les digo, la pasé horrible. Como a los 3 días dije, bueno, voy a volver a trotar. Yo puedo, no sé qué. Y un poco con todo lo que le habían vendido a uno, dije, no, toca ya 5 kilómetros porque esa es como la distancia mínima que supuestamente uno tiene que correr, no sé qué.
y correr los 5 kilómetros, lo logré, pasé horrible otra vez. Y de ahí me vi un video de una gente que hoy en día veo que es bastante irresponsable, pero fue una gente que se inscribió a correr una maratón y se le olvidó. No. Y le llegó el correo de la maratón como ya, última Mañana semana de toca. preparación. Y esta gente dijo, Pero a uno, como se le olvida que pagó $200. se inscribieron como a un año porque dijeron no hemos corrido nunca, entonces Ujú. necesitamos tener un el tiempo. y se enredaron con cosas y terminaron como con el correo de, bueno, falta una semana. Y creo que uno dijo, no, pues ni modo, se nos olvidó, somos un desastre. Y el otro, de forma muy irresponsable, dijo, La voy a correr. la voy a correr, y la corrió sin preparación. Entonces fue un poco, y bueno, es todo el video de la corrida y cómo lo logró, Claro. obviamente la pasó fatal, pero lo logró. Y termina lesionado, termina con un montón de cosas, pero yo como que quité de mi cerebro esa parte de la lesión, la lesión y parte demás mala. cosas, y me quedé con el mensaje erróneo de que uno podía hacer retos así como sin preparación. Ujú. Eh, y yo dije, bueno, también conozco mis condiciones y sé que una maratón no puedo, definitivamente. Pero una media maratón Dios mío. podría ser. Entonces, dentro de este proceso de 3 kilómetros, 5 kilómetros, 7 kilómetros, O sea, de vi el 7 pasaste video a 21. y dije, voy a correr 20. Y salí de mi casa sin ni siquiera, pues, o sea, no tenía zapatos para correr, Ay, tenía, No. o sea, tenía unos Ni termo Adidas, de pero agua, eran, porque estás- eran unos Adidas pues, del día a Sí, día, un Stan ¿no? Smith. Ajá. O sea, Y salí a correr con eso y efectivamente logré los 21 kilómetros, me demoré un resto, llegué cojo y pues viví exactamente lo mismo que vivió este man y duré lesionado como 3 meses, no volví a correr en 6 meses porque lo odié, pero cuando volví a correr ya te gustó. no asumí mi lección y todavía no la había visto y me inscribí a una maratón así. O sea, media te lesionaste, 3 meses, maratón. Sí, bastante Hombres. irresponsable. Dios mío. Eso no es un paso diario para que ustedes sigan No, es todo lo contrario, les estoy mostrando desde lo que lo no que se no se debería debe hacer. hacer, exactamente. Y un poco me pasó la del video otra vez, pero me acordé faltando 3 meses, que era un tiempo Bueno, 3 meses. más o menos lograble, había trotado un poquito mientras tanto, y en 3 meses me metí como de forma rigurosa a sacarlo adelante y la logré y ahí sí ya Lo hiciste. lo hice bien, ya pues, no me dolió nada. Claro, uno termina como 3 días en los que no puede caminar y no puede subir escaleras y demás, pero ya el sentimiento y haberlo logrado fue mucho más grande que cualquiera de esas cosas. Y ya ahí aprendí que uno se tiene que preparar bien para las cosas y no puede simplemente ir con 1 o 2 meses de anticipación, incluso 3 estaba mal para una maratón, como no es un tiempo Claro. recomendado, uno debería, no sé, 8 meses, un año o algo así, si vienes de cero, por lo menos. Entonces sí, soy un mal ejemplo. Pero fíjate que hemos, perdona, No, no, dale, dale. que hemos sacado pasos diarios muy importantes. El primero es que hay que pasar como los 15 minutos de pereza y Ajá, de creer que sí, no sí. puedo, no puedo, no puedo. El otro es que hay que prepararse, por supuesto, que, o sea, que no se puede ser irresponsable y botarse al agua. El otro hay que tener los elementos claves, o sea, los zapatos Adidas para cada deporte o no, o sea, eso es De como acuerdo. y todo el outfit, Y pues. eso es un cambio increíble Claro, que uno claro. no se da cuenta y uno no tiene ni idea, pero bueno, pasé de correr con esos zapatos a, bueno, comprar mis primeros zapatos de running y ahí cambió, pues cambia absolutamente todo, la forma en la que el cuerpo reacciona y uno se empieza a dar cuenta que los detallitos también son sumamente importantes, porque yo seguía corriendo con las medias normales y me salían muchísimas ampollas. Entonces, todos esos cambios y todo ese aprendizaje que uno va teniendo y comprarse las medias que uno al principio dice, pucha, pero es que ¿por qué son tan caras? Claro. Que, por cierto, Sí, son tengo, caras, pero, sí, son Pero vale la caras, pena. pero pero- valen la pena, te ahorran demasiadas ampollas. y llevo, va a sonar un poquito asqueroso, pero son mis medias favoritas, son mis primeras medias, las compré y las tengo hace 5 años. Entonces, no se han roto, Ajá. Ok. como si uno las cuida con cariñito, y para carreras especiales y demás las uso. Entonces es como un amuleto ahí de la buena suerte y eso reduce, en verdad, hace que sea mucho más agradable. Como uno tiene que ayudarse también
con la preparación y demás cosas, pero también hay cosas que le ayudan. Entonces esos Ni- son los accesorios que hacen Claro. que sea más fácil. Y de ahí pasaste a una maratón. ¿Cómo llegaste a una ultramaratón? Por, Para los que no sepan, porque yo tampoco sabía, una ultramaratón son más de 42 kilómetros. Media maratón son 21 kilómetros. Maratón 42 y ultras más de 42. ¿Cuántos? O sea, ¿cuántos eh, hiciste? hice una primero con mi novia de 48. No hay un respeto para la novia. Y tu novia te acolitaba todo. Dani O sea, es muy chévere porque Dani ha vivido todo el proceso conmigo. Entonces, la sí. primera vez que salimos a trotar, literalmente, y no estoy exagerando una palabra, trotó 300 metros. Y ella, pues, juró que había trotado mucha más distancia. En ese momento, al principio, uno ni entiende distancias y es como, terminé cansada, ¿no? Estuvo súper bien. Y miraba uno ve el el reloj, y 2 yo, minutos. Sí, y sí, uno... sí. Estuvo bueno, muy rápida. Un saludo para Dani. Un O saludo sea, para Dani. muy Dani, bien. somos fans tuyas, o sea, Absolutamente aguantarte, fue fans. pucha. Y Dani fue haciendo todo el proceso con calma, un poco ya como con parte de mi aprendizaje. Y en un momento, eh, pues sí, existía la posibilidad de correr esta carrera. Y yo dije, de pronto sola, todavía no, pero si la hacemos juntos y yo me comprometo a ir contigo y entrenamos y nos fuimos a la carrera juntos y fueron los 48 ¿A kilómetros. la ultra? Sí, O sea, Dani y tú hicieron ultra. hicimos No, ultra. por favor, necesitamos traer a Dani. Pero ¿Cómo no trajiste a ese es Dani? como el primer paso del ultra. De hecho, es un poquito antes. Un primer ultra es como de 50 kilómetros. Este es como distancia maratón, solo que en esa ocasión específica se había alargado, pero igual una tesa lo logró, pues Y tú también fue absolutamente. tu primera ultra. Sí, sí, también era la primera vez que corría esa distancia. Y esto es en montaña. Entonces No. esto es otra cosa, sí, esto es con desnivel, entonces toca subir que 3 montañas, toca salir del cañón, esto era en el Chicamocha, entonces se vuelve todo un tema, pero también por eso yo decía, bueno, hay ciertas, de pronto correr 48 seguidos, no lo logras, pero lo hacemos con calma y vamos parando, vamos caminando, vamos cambiando el ritmo, vamos yendo más rápido, más suave, más lento. Y así lo hicimos y fuimos con calma y también estaba como que creo que es muy importante cuando uno se pone estos retos porque uno a veces es como, pucha, como que se pone, tengo que lograrlo y tengo que lograrlo como sea. Claro. Y acá era como, si no se logra, No, no pues, importa. Llegamos a la media maratón y era, Dani, ¿quieres parar acá? ¿Estamos bien? ¿Cómo te ha ido? Y Dani, no, me siento súper bien, vamos a hacerlo. Entonces, un poco era esa dinámica de ir como evaluando cómo iba la cosa para tampoco lesionarse, tampoco terminar mal, como hacerlo y disfrutarlo. Claro, sufrir, porque en esas cosas se sufre siempre, Total. pero es parte De la adrenalina. de la adrenalina Sí, y es otra del mentalidad. gozar de eso, que yo le digo sufrir disfrutamiento, pero cuando ya no hay el disfrutamiento y solo el sufrimiento, pues ahí ya no vale la pena. Ya ahí está únicamente pues corriendo para el ego y para absolutamente nada más. Está buenísimo, disfrutamiento. Sufrir disfrutamiento. Así es. Pero yo también quería abarcar un poquito, nos dijiste que estudiaste comunicación social Ajá. y pues yo soy fan del trabajo y las campañas que has hecho. ¿Saliste de la universidad? ¿A qué te dedicaste? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Estuve en prácticas en Riaño Producciones con Ok. Juan Piz González y en ese momento estaba como todo volviendo a la normalidad una vez más del COVID. Bueno, estaba ahí como medio extraño, pero entonces estuve mucho en teatro, estuve ayudándoles también, era como un todero, pero también ayudaba en producciones y al final me soltaron un poquito de responsabilidades y ayudaba una gota en guión en ciertas cosas. eh, y digamos que ese fue como el acercamiento al lado audiovisual, que era en ese momento en la cabeza lo que yo quería hacer. Yo quería dedicarme al cine, a la televisión. eh, entonces ese fue como un acercamiento y dentro de todas las producciones y en ese momento dentro de enamorarme del deporte, también me di cuenta que pues es una carrera que requiere del tiempo completo de uno y de un montón de sacrificios. Y en ese momento para mí empezó a ser más importante el El deporte deporte. que ese sueño que tenía que era el cine. Y me di cuenta que yo no estaba dispuesto a sacrificar muchas cosas por ese sueño. Entonces ahí fue como analizar una vez más el sueño y Claro, ¿y entender, ahora qué hago? sí, pucha, yo llevo 8 años seguro de que lo que quiero hacer es cine y que quiero escribir y que quiero hacer un montón de cosas y en este momento no me gusta y no lo estoy disfrutando. Y sí, estoy aprendiendo un montón de cosas, pero el no poder hacer esta otra pasión
pues está haciendo que no me disfrute el sueño. Claro. Entonces Bueno, y fue, en ese momento, ¿tus papás qué? Porque aquí nosotros tenemos una brecha generacional absoluta, ¿no? ajá, Male piensa A y yo pienso Z. ¿Tus papás qué te dijeron? O sea, ¿qué el deporte, cómo vas a vivir o qué pasó? pues en ese momento no, ni yo lo planteé así, en ese Ujú. momento no hacía videos, en ese momento no, absolutamente nada. Simplemente era como, es lo que más disfruto en la vida, me da salud mental, me ayuda, necesito hacerlo, no puedo vivir de grabación en grabación y Ujú. que eso sea lo único en mi vida, no, no puedo. Entendí que tengo cosas como no negociables, Prioridades. sí. Mm, pero mi papá es publicista, dirigió también en ese momento comerciales y yo digamos que me la pasé acompañándolo a los distintos comerciales y producciones y yo vivo en un lugar que se llama El Pórtico donde también digamos que parte muy importante del negocio ha sido siempre lo audiovisual. Se grabaron muchísimas novelas, muchísimas Mm, películas, muchísimas cosas y yo siempre me metía y me colaba a los sets para ver a los actores y ver las cámaras y demás. Entonces, como que el lado artístico igual siempre ha ah, estado ok. muy metido en mi familia. Eh, Mi mamá es un poco más el lado racional, que también es súper importante el balance. Ujú. Mi papá es súper como, si te apasiona, puedes hacerlo. Sí, hazlo, renuncias. Cambia tu mamá. Tu mamá, a Mi ver, ¿de mamá qué vas a también lo vivir? apoya mucho, pero siempre es como, ok, te apoyo, pero este no es el momento. Como, no, tienes que estar un poquito más estructurado, más. Entonces siempre ha sido como la balanza positiva y en ese momento eh, mi hermano ya llevaba como 1 o 2 años con Sahu y ese para mí se convirtió en el sueño. Entonces Mm, ellos estaban montando una agencia como creativa para otras marcas porque otras marcas empezaron a dar cuenta como que estaba chévere la comunicación y demás. Entonces montaron algo que se llamaba Bendita Studio y le hacíamos como las campañas y demás a otras marcas. Eso mutó y después de todo un tema terminó como acabándose Bendita y más bien armando un equipo para Sahu y ahí empecé como videógrafo grabando cosas. Después dirigí el área audiovisual y después terminé dirigiendo el área creativa. Que Entonces, son wow, tremendas campañas, que no son sé si las tremendas, hayas visto. sí. La última de mis favoritas fue la del asesinato. wow. ¿Cómo fue ese rodaje? Esa es mi ¿Cómo? favorita. Pero tú, ¿cómo llegas a crear una campaña? ¿Cuál es el paso a paso? O sea, tú sueñas o tú te sientas en un escritorio y dices, tengo que pensar, o trotando, se te ocurre la idea. ¿Cómo es ese proceso Súper chévere creativo? que lo plantees así porque creo que todas las que dijiste pasan. Ok. Entonces, para mí, digamos, trotar no es simplemente trotar, sino que yo un día digo, tengo que trotar largo. Porque cuando pasan esos 15 minutos, que Sí. a veces son más, Sí, pero hay un momento en el que uno no está pensando en nada, como que la mente se va en exactamente. blanco. Sí, Y tal cual. después de ese punto, yo he logrado como tener un punto de creatividad. Entonces, ya estoy como aburrido y mi cerebro empieza a buscar cosas, entonces empiezo a buscar que el video, que no sé qué, que la campaña, y en ese momento soy supremamente creativo, me funciona muchísimo. También me funciona como la hoja en blanco y literal ponerme el reto, que es jodidísimo, pero a mí me funciona mucho dibujar. Sí. Entonces empiezo a dibujar como, no sé, cosas random que empiezan a aparecer, empiezo a hacer conexión de palabras, empiezo a hacer como distintos ejercicios y ahí empiezan a fluir, pero vuelvo a la pregunta inicial de cómo se me ocurren estas cosas y creo que es muy importante tener en cuenta que detrás de cada idea en verdad no hay una persona, hay Mm. muchísimas personas que aportaron un montón de cosas. De pronto hubo una idea inicial, pero esa idea inicial no habría sido ni la mitad ni un cuarto de buena de lo que terminó siendo la idea final, que es la que tiene las múltiples cabezas, las múltiples visiones y el detallito que le agregó una u otra. Entonces, para ese ejemplo específico, que fue una campaña muy bacana. De hecho, sí, mi campaña favorita. Nos inventamos como acá a modo de resumen, pero hicimos un tráiler y dentro del tráiler escondimos unas pistas y tocaba descifrar quién mató a quién y con qué. Un juego de clue. Y le creamos perfiles a los personajes, que en Facebook, que en ¿Qué Wow. tal? Instagram, que en YouTube. Entonces unos eran youtubers y tenían videos en YouTube, otros tenían blogs porque hacían recetas de no sé qué cosas. Entonces tocaba ir como navegando en toda la web para encontrar las pistas, llamar a un Ujú. número y te contestaba literal como una persona ahí, te daba información, o sea, pasaban un montón de cosas en esta cosa, fue una campaña absolutamente compleja, pero la idea inicial era escondamos cosas en nuestros posts
y ya. Y era hacer un juego de club, sí, esto estaba como más o menos de esa forma, eh, pero no había todo esto de entonces empezar a crearles perfiles a los personajes y que cada uno tuviera su personalidad y que cada uno tuviera sus comunicaciones. Entonces esto ya lo volvió más complejo y eso no fue mío. Yo di una idea inicial que era mala, pues o sea, hasta ahí era floja. Sí, un juego de club y escondemos cosas, ok, puede ser dinámico, divertido, pero no era de esta gran campaña. Entonces ahí empiezan a entrar las otras mentes, que es las que alguien dice de la nada, ¿y qué tal si le hacemos una página web al hotel? Es uno, uff, pucha, bueno, hagámosle la página web al hotel y el otro, y si le hacemos a todos los personajes y ya se empieza a complementar Ujú. y ahí es que salen las buenas ideas, cuando uno también Increíble, ¿no? permite. Increíble, wow. Bueno, entonces, Nico, ¿vas a dejar la comunicación, la publicidad, la creatividad y vas a ser deportista o vas a seguir siendo todo? ¿Qué viene No, para Nico y para yo Patas creo que Peludas? es entender que me fascina el deporte, pero no soy deportista, soy más, y espero que sí sea así, pero me siento más creativo y comunicador que deportista. Ujú. Me encanta hacer retos y por eso estoy muy asociado al mundo del deporte, pero siempre creo que también mi forma de comunicarlo nunca ha sido desde estoy logrando un récord o estoy logrando alguna cosa que otras personas no están logrando, no, mi lado siempre ha sido como encontrarle ese camino de la creatividad que me gusta a mis carreras. Entonces, Ujú. en esta carrera cuento tal cosa y lo involucro con tal cosa y hago un chiste y cuento la cosa que de pronto al otro que iba corriendo y va por tiempo y va por su camino deportista, pues no se le ocurre. Entonces, ha sido jodido porque uno también pues se está comparando con las otras personas que están Claro, haciendo contenido de esas claro. cosas. Y si me comparo con las otras personas, pues como deportista tal vez soy de los peores. O sea, no tengo los mejores tiempos, no les llego, pero ni cerca. Pero fue un poco entender que lo que yo estoy haciendo es otra cosa. Yo Claro, estoy claro. comunicando, estoy viviendo el momento, estoy grabando a la persona que está haciendo la cosa que me da risa en la mitad de la carrera, me la estoy gozando. Y que el tiempo, claro, me parece delicioso poder hacer mejores tiempos, pero no, no es mi No es tu prioridad y meta final. nunca lo va a hacer. Espero que siga siendo así, más como el disfrute del Claro. sufrimiento a luchar por un tiempo. También me pasa, por lo que hablábamos al principio, que como estoy en tantas cosas, ¿verdad? Cuando he intentado dedicarme Enfocarte. a entrenar, que ha sido en una ocasión, dedicarme a entrenar por tiempo, no por nada más, por tiempo, no cumplo el plan, porque no funciono así, yo no funciono, no disfruto eso. Y yo necesito entrenar disfrutando. Entonces yo necesito entrenar que me dicen, no, pero es que para que se va a ir a la montaña, si eso no, pues ya tiene fuerza, lo que necesita es practicar velocidad y que su cuerpo se No. acostumbre. Y yo no, pues Quiero ir a la quiero ir a montaña. la Yo montaña disfruto y ir a así la montaña. funciona y así me gusta y ya. Y Bueno, sí, otro paso diario tal vez es ponerse metas, ¿no? Que no Así tienen que es. ser las mismas metas de la maratón, por ejemplo, sino una meta de voy a terminarla o ajá, voy a subir a la montaña, así sea el último que llegue. sí, no, claro. Y si uno lo termina haciendo por gusto, eventualmente igual termina Claro, mejorando. O claro. sea, yo tengo, digamos, en las maratones que he hecho, en todas he hecho un mejor tiempo que en el anterior. Y pues nunca me he preparado específicamente para hacer un mejor tiempo. Entonces creo que si uno se lo disfruta, es otra vida completamente distinta a la que, pues como a la Claro. que de pronto está de moda y a la de el tiempo que a veces es como un arma de doble filo. Pero yo siento que si quieren que esto sea para largo y no quemarse, porque también si uno está entrenando todo el tiempo a esos ritmos, puta, a menos de que Se se quema, dedique a sí. esto, se va a quemar. Entonces, si quieren de verdad que esto sea como un estilo de vida, yo sí creo que hay que, en muchos casos, decir, bueno, hoy no cumplo esto, pero voy a hacer lo que me gusta y voy a disfrutarlo. Creo que eso es Y me importante. encanta y me siento muy identificada cómo llegaste a unificar dos cosas que al principio parecían imposibles. La creatividad con el deporte. Ujú. Si uno dice, tengo dos pasiones, me quiero dedicar a las dos cosas, te van a decir, pues no puedes, sorry, o sea, elige tu trabajo y el deporte lo haces los fines de semana cuando te quede tiempo. Entonces también se me hace muy chévere ese paso diario que realmente si hay amor, si hay pasión, hay maneras de unir las cosas y que lo que decíamos desde el principio, una cosa no excluye a la otra, creo yo. Es que yo creo que, Y sin buscarlo es que se da, sí, Sí. yo creo que funciona porque me gusta. porque hay Ujú. Como pasión. si lo Tal hubiera cual. planteado desde un principio, hubiera dicho, voy a hacer esta comunicación así Ah, no con se el da, deporte. No, O sea, eso no no se sí, da. es funciona. O sea, espontáneo, es que así sí. lo hago Claro. y así me funciona y por eso creo que
ha funcionado y porque me apasiona realmente hacerlo. O sea, yo veo un resultado de un video que me gusta y me siento feliz, me agrada, me siento orgulloso, sí, tiene un montón de cosas atrás que me fomentan eso, además como de las visualizaciones y los likes y demás, que eso está pues como por añadidura en redes sociales y pues sí, termina siendo importante y demás y uno a veces le echa más cabeza a la que debería, pero en realidad detrás de eso está que me siento orgulloso de un producto que estoy presentando. Entonces creo que termina siendo porque me gusta el tema y no le eché mucha cabeza en un principio y espero como que siga siendo un poquito así medio desorganizado y no echarle mucha cabeza siempre y que se vayan uniendo las cosas como se tienen que unir. Claro. ¿Y próximas carreras que se vienen? Voy a la maratón de Río de Janeiro. Increíble. No lo he dicho oficialmente, pero voy a correr en Berlín, La maratón también. la maratón de Berlín, La media de Bogotá que se la viene ya media casi. maratón de Bogotá, claro que sí, que Y- esa es pronto. ¿Tips que darías para si alguien va a correr la media maratón de Bogotá, así sean 10 kilómetros? Tips que daría para la media maratón de Bogotá. Yo creo que es una carrera, bueno, si usted es bogotano, gócesela porque Claro. nunca va a tener un público así. Eso sí es increíble cómo la gente sale a las calles. Y nunca va a tener la ciudad cerrada para usted. No, nunca. O sea, es Sí. una forma de ver la ciudad completamente distinta. Uno se siente el protagonista, uno se siente, pucha, que lo están como si fuera uno un Cristiano Ronaldo ahí que salió a las calles y todo el mundo le grita. Y ahí viene un pequeño tip que es, si no le están gritando, grite usted. Está Y chévere. eso motiva a la gente a buenísimo. gritar y se termina siendo como una horda así de Wow. gritos y de ruido que es demasiado emocionante y que uno no vive en absolutamente ningún otro lugar, pues porque uno no es deportista profesional o no. Sí, entonces esos gritos son muy emocionantes y es algo que solo se vive en una carrera como estas, que es multitudinaria y a la que toda la ciudad sale. Diría sí o sí que por favor, si está oyendo esto. Salga a hacer barra. Bueno, sí, si no la va a Si no correr, la va a salga a correr, hacer barra. salga a hacer barra. Por lo menos. Y si está oyendo esto, de pronto ya está un poquito tarde, entonces póngase las pilas y entrene, no haga la mía y vaya preparado porque es mucho más rico terminar una carrera y uno saber que la dio todo, pero que no terminó vuelto nada lesionado y Claro. demás, sino que se preparó y se la gozó y al día siguiente puede tener un día con tranquilidad o con un poquito de dolor, pero que no es el fin del mundo, no termina con una lesión que le impide hacer eso que le gusta durante más tiempo. ¿Qué otras recomendaciones daría? Que busquen a Nico para que lo persigan ahí. Nos va muy O rápido. salgan en el video de Nico. Si me ven, que saluden Sí. y yo también les hago barra, claro que sí. Bueno, para cerrar, ¿qué te gustaría ver? Nosotros siempre tenemos como pasos diarios, ¿no? Como frases que queremos que a la gente le lleguen y que le sirvan. Y yo creo Ajá. que tú eres un ejemplo perfecto, absolutamente perfecto de que todo lo que uno se propone y lo que quiere lo logra, a pesar de que las circunstancias anteriores no eran tan buenas. Tú nos contabas que estabas un poquito como deprimido, como del intercambio, que no estabas como en tu momento perfecto y ¡pum! Salió esto. Entonces yo quería dejar como una frase que siempre decimos que todo lo que viene es mejor. Todo lo que viene es mejor. Está muy buena. Si están ustedes o nosotros en algún momento difícil, una pérdida, una persona del trabajo, una tusa, bueno, todo, tranquilos. Sepan que lo que viene es mucho mejor. Me encanta. Entonces, Y pues, todo lo que pasas por algo y para algo. O sea, ¿quién iba a imaginar que tu intercambio, malo o bueno, te iba a terminar como creador de contenido, deportista, creativo? claro, y feliz además porque tú irradias una felicidad absoluta. Eso Qué linda, creo que gracias. es lo que uno quiere ver en todos los seres humanos. Así es. Qué lindos. Gracias. Bueno, no, mil gracias, Nico. Estaremos pendientes de todas tus carreras. Muchísimas Patas peludas gracias. en todas las redes sociales para unirse a los retos, a los combos después del trabajo y bueno, hacer diferentes retos que vengan en tu canal. Que así sea y nos vemos en la media maratón de Bogotá, por favor. Así es. Nos vemos con Adidas allá. Nos vemos en el próximo capítulo de Pasos Diarios. Gracias.